Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy 5 de mayo es una fiesta que se conmemora en México por esa batalla que hubo en Puebla cuando se hizo la intervención francesa por un problema económico que había en el país y que se empezó a hacer más grande porque Francia no estuvo de acuerdo con pues las negociaciones que se estaban haciendo. Esta festividad del 5 de mayo, que como les comento es una batalla celebrada el 5 de mayo en Puebla, fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y el segundo, por parte de Estados Unidos, estaba comandado por un general muy famoso que venía pues trayendo muchas batallas. Este imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Loraux, durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para todos los mexicanos, ya que con las fuerzas consideraban como inferiores, consideraban al pueblo mexicano, logró vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Pese a su exilio, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses van a ingresar al siguiente año, con lo que les libró una segunda batalla en Puebla, en lo que se enfrentarían más de 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos. Defensa que duró casi 62 días y lograría avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitiría establecer el segundo imperio mexicano. Finalmente, después de perder cerca de 11,000 hombres debido a las actividades guerrilleras, que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en 1867 por un mandato del emperador Napoleón III. Ante la amenaza de Prusia en Europa y las amenazas estadounidenses de invasiones, no se retiraban de México. Aquí se va a ir viendo cómo toda esta invasión que se va haciendo tiene como antecedentes después de que el presidente Benito Juárez anunciara que no pagaría la deuda externa de octubre de 1861. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de lo que aproximadamente en la actualidad serían 69 millones correspondientes a Inglaterra, 9 millones, España 2 millones y a Francia. Contingentes europeos contaban y conformaban la siguiente forma. En España habían 5,789 hombres al mando del general Juan Pry. En Francia, 3,000 hombres dirigidos por un contraalmirante que se llamaba Edmundo Juries de Graviere. Y en el Reino Unido, 700 marines bajo el comando del comodoro Dulot. Poco después de reunirse, todos los representantes de los tres países enviaron un ultimato al gobierno mexicano donde le pedían que el pago de la deuda que habían contraído invadiría nuestro país si no lo pagaban. Juárez, quien gobernaba en esa época un país que apenas empezaba a levantarse por la postración económica, respondió a su exhorto y, logrando un arreglo amistoso, los invitó a una conferencia, acompañando este mensaje con una derogación al derecho de que suspendieron los pagos. Asimismo, con las mismas visitas de posibilidades real de una invasión militar que buscó llegar hasta la Ciudad de México. Todos estos contratiempos que se estaban haciendo hicieron que ordenó el traslado pertrecho y la fortificación de Puebla, así como crear una unidad en la que se designó como Ejército de Oriente, que fue presta bajo el mando del general José López Uraga.
En vista de ese desempeño deficiente de este mando, fue destituido de su lugar y se le asignó a Ignacio Zaragoza, quien dejó el Ministerio de Guerra y se dirigió a Puebla para organizar esa posición de avance de franceses, cerca de 10,000 hombres en cantidades mínimas, y si se tomara en cuenta los vastos territorios que debería de cubrir. En México hay una avenida que se llama Ignacio Zaragoza, de 6 carriles, ya se imaginarán lo ancho que es, y va directamente a unirse con la autopista de Puebla. Allí hay una estatua donde está el general Ignacio Zaragoza montado en un caballo con su sable, dirigiéndose directamente a Puebla. Pues todos estos detalles que se van dando, esos representantes que aceptaron el llamado y en febrero de 1862 se reunieron con el Ministerio Juarista del Exterior, tanto Manuel Doblado y de la Guerra, Ignacio Zaragoza en Hacienda de la Soledad, cerca de Veracruz. Gracias a la habilidad como negociante de Manuel Doblado, porque Manuel Doblado tenía una característica. Manuel Doblado lo mandó Juárez cuando aquí él va a empezar a tener esa negociación. Se necesitaba un hombre que fuera negociante, que fuera diplomático, y se mandó a Manuel Doblado para que hiciera ese intercambio y esa negociación. Todo esto, Manuel Doblado va a hacer esa firmación de los contratos preliminares de la Soledad, en la que se obtuvo un reconocimiento como interlocutor para ese gobierno de Juárez, que se garantizó el respeto y la integridad de la independencia del país. Además, se convino con la negociación sobre la deuda. Se realizaría en Orizaba, Veracruz, donde se establecerían las fuerzas aliadas, además en Córdoba, Veracruz, y en Tehuacán, Puebla. Para evitar el rigor del clima tropical del puerto, si no se llegaba a un acuerdo, se retirarían a las costas, así como comenzaría toda esa hostilidad. El 5 de marzo, cuando aún se realizaban todas esas negociaciones en Orizaba, llegó a Veracruz un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, quien relevó del mando a Julián de Grafiere y se dirigió directamente a Tehuacán, Puebla. También llegó el general conservador Juan Nepomuceno Almonte, quien de inmediato se proclamó como jefe supremo de la nación y empezó a reunir a las tropas conservadoras remanentes de la Guerra de Reforma para apoyar a los franceses. Y en abril de 1862, esa alianza tripartita se rompió debido a que España e Inglaterra se dieron cuenta de que Francia tenía un interés soterrado de tipo geopolítico, bajo el reclamo económico de derrocar al gobierno de la República de México para establecer monarquía favorable a su favor y en su política colonial, con miras a contrarrestar todo ese crecimiento de poderío de los Estados Unidos. La institución de Napoleón III, dada al jefe militar de la expedición, se sabe que el objetivo imperialista francés consistía en ampliar todos los dominios, establecido un protocolo cuya administración serviría para ampliar todos los mercados y sostener todas las colonias de las Antillas y al sur de América, y de ese modo iban a garantizar todo ese abasto que se necesitaba para aceptar esas propuestas de moratoria del gobierno mexicano y reembarcarlo en tropas. Tanto esa posición francesa de contraste, presentada por el diplomático Dubois de Saligué, fue la de exigir el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Yecker por los destrozos causados durante la Guerra de Reforma, y tener el control total y absoluto de las aduanas, así como esa intervención directa de toda esa política económica del país. A finales de abril, Lorenz desconoció el Tratado de la Soledad y se puso en marcha junto con todos los efectivos hacia Puebla, con el fin último de conquistar al fin toda la ciudad. Esta Ciudad de México, los militares franceses rodearon toda el aura de la invisibilidad del combate, dando que había sido derrotado desde Waterloo
casi 50 años antes. Con sonada victoria en la batalla de Solferino, Mangeta y Sebastopol, esa actitud quedó de manifiesto en el siguiente mensaje que Lorentz envió al conde Jacquet. Louis César Alexander Redon, ministro de guerra francés, poco después de la batalla de las Cumbres. Somos tan superiores a los mexicanos, dijo, en una organización disciplinada de raza moral y refinamiento de sensibilidad, y le rogó la renuncia a su majestad imperial de Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, yo soy el dueño de México, exclamó. La confianza de alto mando francés no se debía solo a un palmares militares impecable, sino que a una fragilidad general del pueblo mexicano y de su institución, tanto en economía, destruida casi 50 años de guerra civil, con un estado débil y una población dividida por las pugnas entre fracciones de conquistas de este país, parecía una empresa factiblemente con contingencia reducida. Pues aquí cómo van viendo todo esto. Aquí lo que les quiero yo mencionar es esa batalla desigual que tuvo el pueblo francés, porque realmente lo que ellos querían era invadir México. Esa era la finalidad. Y pues se vieron con el coraje de los mexicanos. En la actualidad, el 5 de mayo se celebra en Estados Unidos porque aquí lo quisieron hacer, porque acuérdense que aquí Francia quería que Estados Unidos no nos invadiera a nosotros. Esa era la pugna. Y por eso Estados Unidos retoma el 5 de mayo como una fiesta que ellos hacen, donde tiene un gran abasto de aguacate y de tequila. El día 5 de mayo se vende a granel todo porque es una fiesta que se adoptó. Benito Juárez va a tomar el 5 de mayo como un día de asueto. Y Roosevelt hace que esa fecha, 5 de mayo, quede instituida en sus conmemoraciones en Estados Unidos. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Pásenla bien y siempre mantengan todo ese nacionalismo y todas estas fechas a conmemorar. Es muy importante para todos sus niños porque acuérdense que ellos son el futuro de México.